Buenas noches, Licen. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Licen y compañeros. Sean todos bienvenidos. Empezamos con el tema de hoy sobre los conversatorios, qué son, de qué se trata, características principales, algunas especificaciones respecto a este tema, para lo cual voy a dar y compartirles un video que básicamente resume parte de la materia de hoy. Estas son las recomendaciones para organizar un conversatorio. En este video vas a encontrar las características, organización, instalación, proceso y agenda de un conversatorio. El conversatorio es una técnica de comunicación oral que estimula el intercambio de experiencias en un ambiente menos formal que el de una mesa redonda, un foro o bien otras actividades participativas. Además, es un espacio que se construye a través del diálogo abierto con ideas novedosas. Hablemos respecto a la organización del conversatorio. Siempre vamos a requerir de un coordinador o una coordinadora. Por supuesto que necesitamos de los expertos invitados, entre 3 o 4 personas en este caso, además del público. El público sí, pues puede ser un público amplio, incluso puede ser un público pequeño. Aquí es importante hacer una aclaración y es que el número de invitados expertos puede variar, o sea, no precisamente son 3 o 4. Hay ocasiones en donde son muchos más invitados o bien son menos invitados. Podríamos hablar de 2 invitados también. Lo que siempre va a ser muy importante, no importa la cantidad de invitados que tengamos, es mantener la actividad dentro del margen de duración que más adelante voy a mencionar. El papel del coordinador o de la coordinadora es esencial. Quien vaya a ejercerlo debe ser un buen ponente, además debe cumplir con algunas actividades antes y después del conversatorio. El coordinador debe hacer una reunión previa con los expertos para coordinar el desarrollo, el tiempo, el orden de la exposición, los temas y los subtemas que se van a tratar. Va a redactar las preguntas que se le van a plantear a los invitados. Abre la sesión, menciona el tema que se va a tratar y por supuesto presenta formalmente a los expositores, brinda las instrucciones o la metodología del conversatorio, va a moderar los tiempos, las pausas, el respeto y la palabra de cada uno de los participantes. Debe ser prudente respecto al tiempo que tome para su participación. Muchas ocasiones el coordinador se cree el centro de atracción del conversatorio. No. El centro de atracción, en este caso, por supuesto, van a ser los expertos invitados. Siempre debe ser imparcial y objetivo en sus intervenciones, no debe emitir opiniones. De hecho, las intervenciones del coordinador son muy básicas según el guión que se debe manejar. El coordinador o coordinadora va a otorgar el espacio para las preguntas que en su momento hará el público a los invitados y al finalizar la actividad o antes de finalizar, pero ya una vez que ha pasado todo el desarrollo del conversatorio, va a ofrecer una síntesis de los puntos esenciales conversados en la actividad. Algo muy importante, además del coordinador, pero es parte importante de la actividad, es el espacio físico donde se va a llevar a cabo la misma, el conversatorio en este caso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, se van a acomodar las sillas necesarias, tanto en el auditorio, la parte del público, como por supuesto en la parte de los invitados. Lo que se hace es un semicírculo, dependiendo por supuesto de la cantidad también de los invitados. Si son más, pues se va a hacer un semicírculo doble. La silla del coordinador se va a colocar en el extremo abierto del semicírculo y las de los invitados a ambos lados de la anterior. La idea es que ninguno de los participantes, ni el coordinador ni los invitados, le vayan a dar la espalda al público. Hay varias formas correctas también de distribuir el espacio para un conversatorio según la cantidad de personas en nuestro auditorio, y estas son algunas. Tenemos la opción A, donde tenemos detallado quiénes son los expertos, dónde está el coordinador, dónde está el auditorio. La opción B, de igual forma, viene detallada.
y la opción C. Cualquiera de estas tres formas es correcta. Lo que deberíamos de evitar, por ejemplo, cuando tenemos un conversatorio parte de una clase, es dejar las filas de pupitres como están colocados siempre. Eso no debería de quedar de esta forma. Entonces tratemos de acomodar el espacio para que también tengamos lugar para poder salir en caso de emergencia, pero para que todos podamos observar la actividad. Si hablamos del tiempo que debe durar el conversatorio, es conveniente que este se desarrolle en un lapso de entre 60 y 90 minutos como máximo, o sea, entre 1 hora y 1 hora y 30 minutos. La cantidad de preguntas que se sugiere que plantee el coordinador es entre 3 y 4 para los expertos. Además, el coordinador debe promover el sano debate entre ellos. Es muy importante que el coordinador o la coordinadora tenga una personalidad extrovertida, respetuosa, por supuesto, y ante todo. Pero si nosotros tenemos un coordinador que es un poquito aburridito, no nos va a salir bien la actividad. Necesitamos una persona que motive a los invitados a hablar, que motive a los invitados a responder, a comentar. El conversatorio es una actividad sencilla y muy provechosa. Aquí te comparto un modelo de agenda para cuando tengas que organizarlo en tu trabajo o en tu lugar de estudios, o sea, para cuando seas el coordinador o coordinadora de esta técnica. Lo primero que hacemos es dar la bienvenida al público y a los invitados. Un punto esencial es que desde que se establece el primer contacto con nuestros invitados semanas atrás, debemos solicitarles un resumen de su currículum vitae para proceder a presentarlo formalmente ya el día de la actividad. Una vez que hemos presentado a nuestros invitados, vamos a ofrecer una introducción al tema. Presentada la introducción al tema, lo que tenemos que hacer es dejar clara la metodología que vamos a emplear en el conversatorio. Por ejemplo, cómo vamos a preguntar, cuánto tiempo va a tener cada experto para responder, si entre ellos pueden o no hacerse preguntas o comentarios y cuándo será el momento para que el público pregunte. Esto debes organizarlo antes y hacérselo saber en la reunión previa a los expertos, pero debes comunicarlo nuevamente en la actividad. Y cuando no te da tiempo, por alguna razón, de comunicarlo a los expertos en una reunión previa, porque tal vez los expertos no podían llegar antes o no podían reunirse antes, entonces envíaselos por correo electrónico, que ellos sepan a lo que van, que no los agarremos nunca por sorpresa. Cuando llegue el momento, vamos a abrir entonces el periodo de preguntas del público. Debemos motivar a que sean preguntas y no comentarios. En esta parte también es importante que nosotros como coordinadores brindemos instrucciones respecto al tiempo, a la metodología que se va a emplear durante ese periodo. Generalmente lo que se hace es que se abre el espacio para 2 o 3 preguntas puntuales. Pueden ser preguntas específicas para alguno de los invitados, pero también nosotros podemos medir, nosotros de hecho debemos ir midiendo el tiempo, y si tenemos tiempo de sobra o si nosotros vemos que definitivamente sí alcanza el tiempo para que cada uno de los invitados responda a la pregunta que está haciendo alguna persona en el público y que la responda en 30 segundos o que la responda en 1 minuto o que la responda en 2 minutos incluso, entonces pues todos en este caso podrían responder. Posterior al desarrollo de la actividad, el coordinador puede tomar unos 3 o 4 minutos para presentar una síntesis de las ideas esenciales planteadas en el conversatorio. Yo soy Nelly Garita y te dejo aquí mi contacto en caso de que tengas alguna duda. Bien, ya nos decía parte del video sobre qué características presenta un conversatorio. De hecho, nos daba ya un ejemplo vivencial
desde las aulas de clase, cómo debería de manejarse, cómo debería de establecerse los grupos de trabajo y los asientos. Recordad también que respecto a un conversatorio, ¿sí? Ya como técnica oral, de la expresión oral, nosotros debemos de poder instaurar un diálogo asertivo frente a alguna temática relacionada. Durante todas estas clases, durante todas estas intervenciones, sesiones de clase, hemos hablado respecto a todos estos elementos comunicacionales, elementos para el discurso oral y escrito. Entonces, el conversatorio viene a ser uno más de todas estas técnicas de preparación oral en todos nosotros. Ahora, debemos de preguntarnos en principio, ¿qué es un conversatorio? Un conversatorio, tal como nos decía en el video, es concebido como una técnica de encuentro académico. Este encuentro académico se da entre varias personas y varias personas que están altamente capacitadas sobre un tema determinado. Los conversatorios tendrán una audiencia con la que en conjunto se van a analizar y reflexionar el tema tratado por los expertos o las personas que sean preparadas para ese tema que se va a exponer. Obviamente, los temas variarán respecto a cada área de conocimiento, respecto a cada campo específico del saber, en los cuales las personas que van a intervenir tendrán su oportunidad de decir su análisis respectivo. El objetivo principal de un conversatorio es poder ofrecer diversas perspectivas a partir de la experiencia propia de las personas que van a intervenir. Con esto, un tema que nosotros vayamos a analizar, que vayamos a proponer en tela de juicio, a reflexionar, tendrá varias aclaraciones conceptuales respecto a lo mismo. Puede ser esta de cualquiera de los expertos o panelistas que vayan a intervenir en el conversatorio, y como serán muchas personas que intervendrán en ese conversatorio, se podrá establecer un buen número de comentarios, un buen número de sugerencias y perspectivas que ampliarán a nosotros las ideas del tema determinado que se va a tratar, que va a ampliar nuestra idea sobre ese tema. El conversatorio es una de las propuestas más globales en las que podemos trabajar un tema determinado y poder conceptualizarlo de mejor manera. La retroalimentación que se da de los temas en torno a un conversatorio son muy benéficos respecto a la constitución de teoría sobre algún tema determinado. Porque aparte de que yo estaré escuchando a las personas expertas interactuar entre ellas, yo me quedaré con lo más esencial, con lo que a mí me sirva de todo ese conversatorio de cada uno de los panelistas. Por tanto, ¿sí? Yo puedo hacer una mayor inflexión mental porque, como repito, yo voy a escuchar a varias personas sobre un tema determinado. Si estas personas son altamente capacitadas, yo como parte de la audiencia podré aprender muchísimo más porque tomaré solo lo que a mí me interese de todo ese discurso oral que se esté dando. Si yo ahora, tomando ya el rol distinto, ya no de audiencia, sino más bien como parte de los panelistas, como parte de los quienes van a integrar la mesa para el conversatorio, yo seré quien estará
preparado altamente sobre el tema determinado. Ya no es una exposición o un discurso oral como anteriormente lo habíamos visto, sino que ahora ya viene a ser mi propia perspectiva, mi propia experiencia sobre un tema, ¿sí? Que yo ya lo he manejado, que yo ya lo he vivido, que yo ya he compartido con demás personas. Y ahora voy a dar ese encuentro, esa experiencia que he tenido desde mi perspectiva a la audiencia, a otras personas que van a estar en la mesa. Y ellos tendrán sus argumentos, contraargumentos, tal vez con lo que yo vaya a decir, o incluso puede que estemos de acuerdo en algunos temas. Puede que estemos de acuerdo sobre un tema determinado y nuestras experiencias sean similares. Entonces, ¿qué llevará como conclusión a la audiencia? Pues que ese tema, respecto a esa experiencia que hemos tenido, tiene resultados favorables o desfavorables sobre ese tema determinado. Entonces, ¿para qué sirve en su totalidad el conversatorio? Porque vamos a crear y fortalecer un espacio de diálogo, ¿sí? Las personas que estamos ahí, que estaremos, si yo tomo el rol de una persona expositora en la mesa de conversatorio, vamos a dialogar entre todos. Vamos a poner en la mesa nuestras experiencias. Vamos a poner en debate, ¿sí?, nuestra perspectiva sobre ese tema. ¿Qué es lo que pensamos? Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Entonces vamos a crear ese ambiente de diálogo. Porque, como les repito, no es una exposición nada más de un tema. No es que yo estoy altamente preparado, yo conozco todos los elementos teóricos de un tema y voy a ponerlo, voy a proponerlo, voy a empezar a exponer porque yo tengo mi tesis y mi defensa es de esa tesis, que tal vez estoy contra de ese tema y tengo que defender esa idea. No, ¿sí? Creo un espacio de diálogo. Tal vez alguna propuesta o algo que haya dicho otro expositor en la mesa de diálogo, ¿sí?, en el conversatorio, puede que yo no esté de acuerdo, o yo no conozca altamente de esa experiencia que haya dicho. Entonces puedo preguntar: disculpe, compañero, por favor, ¿podría aclararme esta situación? ¿Podría aclarar mayormente aquello? O quien dirija igual podrá realizar. Se va a ampliar, vamos a dialogar, es un diálogo entre todas esas personas. Y también un debate, claro que sí. En principio es crear ese ambiente de diálogo. Y en ese aspecto, en ese ambiente de diálogo se va a generar también un debate, porque no siempre vamos a estar de acuerdo los unos a los otros. Una experiencia variará de otra. Y habrá que contraponer esas ideas. Por tanto, se debatirá. Ya cuando hayamos creado, vamos a fortalecer. Entonces, la actividad discursiva, la actividad oral de nuestro discurso se va a fortalecer muchísimo más. Porque sabremos cómo empezar un diálogo, cómo a discutir entre nosotros sobre un tema de una manera asertiva. Empezar a tomar parte y acción durante una reunión entre diversas personas. ¿Para qué más nos va a servir el conversatorio? ¿Sí? También para instalar en una comunidad. Esa comunidad va a ser quienes estemos en la mesa del conversatorio y también la audiencia como tal, ¿sí? Temas de interés colectivo. Temas de interés colectivo. No se va, bueno, todos los temas de un conversatorio, obviamente, presentados a una audiencia serán temas benéficos para la audiencia en general. Y para eso es lo que están, para eso han ido en ese momento, para eso quieren escuchar a los expertos, ¿sí? Entonces, cuando hagamos un conversatorio, debemos de también tomar en cuenta el valor que se tiene para las demás personas un conversatorio, porque es un tema de interés, porque les va a interesar muchísimo más, porque van a ampliar su conocimiento.
Ya no es solamente una exposición de una persona sobre un tema determinado, no, sino que habrá muchas personas hablando de un mismo tema bajo diversas perspectivas. Tomemos de ejemplo, varios autores, no es lo mismo que tengamos varios autores, varios libros de un autor determinado y tengamos que leer a todos esos autores, que tener a todos esos autores conversando sobre ese tema que han escrito y debatiendo el uno con el otro. Es decir, voy a fortalecer muchísimo más lo que yo estoy leyendo, lo que he aprendido. Porque tenemos ahí físicamente, le podemos preguntar sobre algo específico. Si vamos a leer, por ejemplo, un texto, no podemos preguntarle al autor por qué escribió tal cosa o por qué significa aquello. En un conversatorio sí. Y entre los mismos panelistas lo pueden estar haciendo, debatir entre ellos esas ideas. ¿Para qué más nos sirve? Para ampliar y participar, para involucrarnos a nosotros, nosotros, si formamos parte de la audiencia o como parte de el conversatorio de la mesa de los expositores, ¿sí? Participaremos, nos vamos a involucrar muchísimo más como comunidad. Y aunque seamos o establezcamos un rol distinto, tanto como audiencia o como expositores, ¿sí? Esa participación es benéfica para todos nosotros. Es benéfica. Ese beneficio hace del conversatorio una de las mejores técnicas para poder, como vuelvo y repito, instaurar en la mente de todos un concepto. Cuando tengamos dudas, veamos un conversatorio. Vamos a aprender muchísimo más que de una exposición. ¿Cómo se prepara un conversatorio? Para preparar un conversatorio, nosotros debemos de definir qué tema se va a tratar, qué tópicos vamos a tratar sobre ese tema determinado. No es simplemente proponer y ya, como les decíamos anteriormente. Tenemos que generar un diálogo, un espacio reflexivo de debate entre las personas que van a estar en ese momento. Por tanto, el tema debe de ser de interés, de mucho interés de las personas que van a escuchar. Entonces, vamos a preparar a quienes van a intervenir, porque tampoco voy a poner a personas que no sean idóneas en el tema. Si, por ejemplo, vamos a hablar de matemáticas, yo no voy a poner al docente de literatura a hablar de matemáticas. Hay que tener pertinencia. Entonces, tengo que preparar. Ahora viene la etapa de la preparación para un conversatorio. ¿Sí? Aunque sean diversas perspectivas de diversas personas sobre un tema determinado, tienen que tener o se tiene que tener una coherencia al momento de planificar ese conversatorio. ¿Quiénes van a intervenir? ¿Por qué van a intervenir? ¿Qué aspectos relevantes pueden aportar estas personas para el conversatorio? ¿Desde qué perspectiva? ¿Cuánta experiencia tienen para decir sobre ese tema? Experiencias nuevas, experiencias antiguas, contrastar esas ideas. Todo eso nosotros podemos hacer al momento de preparar, ¿sí? Entonces tenemos que entender qué antecedentes incluso se tiene sobre el tema determinado para contextualizar la temática, para ver sobre de qué trata esa temática, qué se ha dicho sobre esa temática, qué no se ha dicho. ¿Para qué? Para tener un conocimiento y de experiencias significativas, que vayan a significar algo, que vayan a formar parte de nosotros, que nos vaya a servir lo que vayan a decir estos panelistas. Porque si vamos a hablar de un tema pasado, ya de hace 30 años, no nos va a servir, va a ser una exposición nada más. Tal vez para conocer esa situación hace 30 años, claro que sí.
pero no tendrá ningún valor actual. No tendré una experiencia significativa de ese conversatorio. Pero si se hace de la actualidad, de la modernidad, pues habrá muchos temas que me van a interesar porque yo mismo lo estoy viviendo actualmente, lo puedo vivir próximamente. Luego viene la presentación de las ponencias. Esta presentación es un espacio, ¿sí? Donde nosotros tenemos la posibilidad, nuevamente, ¿de qué? De plantear nuestros puntos de vista sobre el tema. Básicamente, si nosotros somos el rol ya de exponentes, de personas que intervendrán en el conversatorio, vamos a tener la posibilidad de dar nuestros puntos de vista sobre el tema determinado. Cuando nosotros tengamos la posibilidad de decir nuestras experiencias, vamos a tener que aclarar esas experiencias. Aclarar cualquier duda que tenga la audiencia o incluso los demás panelistas, las demás personas que están interviniendo en el conversatorio, porque van a haber preguntas. Y yo tendré un espacio prudente para poder responder, para dialogar sobre aquello o debatir propiamente, claro que sí. Luego de que hagamos una presentación de todo esto, el moderador recogerá lo más relevante del conversatorio. Va a decir los aportes de los ponentes, a qué resultados se llegó, qué conclusiones se puede tener en base a lo que se ha dicho. ¿Sí? Teniendo en cuenta ya al conversatorio como un recurso oral, un recurso grupal, de hecho, debemos de prepararnos, ¿sí? ¿Cómo nos preparamos? Ya decíamos, ¿no? Tenemos que pensar de una idea clara, de una idea principal, del tema que se va a tratar, un tema relevante, un tema que sea novedoso, un tema que tenga relevancia, que va a tener significado a las personas que van a oírnos, o incluso en el que se pueda generar un ambiente de diálogo, de debate, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo empezamos? Y debemos de empezar desde lo más mínimo, ¿sí? Desde lo más específico. Recogemos ideas previas de todas las personas, por ejemplo, si es que estamos ya en una aula de clases, como el ejemplo vivencial que nos daba en el video, ¿sí? Algunas pautas de un tema que vayamos a identificar, que vaya a tener algún tipo de relación respecto a las personas que van a intervenir y que van a escuchar. Un tema relevante. Sí, el tema principalmente. Ahora veamos las posibilidades de quienes van a intervenir. Ya decía anteriormente, hay que ser coherentes con quienes van a participar. No va a participar cualquiera por participar. Tiene que haber un motivo de. Pero más allá de los exponentes, de quienes van a participar como parte de la mesa del conversatorio, hay un grupo atrás de. Y se debe de tener en cuenta un presentador, un moderador, ¿sí? Un secretario y los participantes del diálogo, ¿cierto? ¿Qué rol desempeña cada uno? Un presentador, ¿sí? Quien va a dar una introducción a los temas que se van a dialogar. Si es que es un panel de expertos, dará una introducción breve de la persona que va a intervenir en el conversatorio y sobre qué aspecto relevante desde su experiencia va a relatar en el conversatorio. Entonces será el presentador quien diga, bueno, tal persona cuenta con tal experiencia, él viene a contarnos hoy, digamos, sobre el conversatorio y desde su experiencia de 30 años como docente en tal institución, por ejemplo, y adelante, él nos va a presentar sobre aquello. Luego vendrá otra persona, él cuenta con la experiencia tal, él ha estado en cambio en otro ámbito, ya político, por ejemplo,
y él nos va a contar su perspectiva desde un ambiente político, por ejemplo. Y así sucesivamente. Son personas relevantes sobre un tema relevante que tienen coherencia con lo que han hecho, con lo que han vivido sobre un tema y nos pueden aportar totalmente. Un moderador ahora. Primero es el presentador, ¿no? Quien introduce todas las ideas, quien dará esta intervención primera, ¿sí? Antes de iniciar. Y luego el moderador quien va a acompañar a todas las personas, a todo este debate, a todo este diálogo, desde el inicio hasta el final del conversatorio. El moderador, como ya hemos visto en muchos otros actividades del discurso oral, será quien organice, ¿sí?, los turnos de cada persona para hablar. Es decir, cada persona tendrá un tiempo determinado, así como ocurre en los debates, para poder organizar sus ideas, para poder intervenir. Aunque es un diálogo, ¿sí?, se debe de tener un tiempo estimado cada persona para que todos participen y tengan la misma oportunidad de expresarse sobre un tema. Seguimos. El moderador siempre va a ser muy importante en todas estas actividades de carácter oral, ¿sí? De carácter oral. ¿Por qué? Porque se deben de establecer turnos del habla. Controlar el tiempo de cada persona al momento de hablar. Retroalimentemos. El presentador organiza los grupos, introduce la idea, ¿sí?, introduce las temáticas a la persona que va a desempeñar su rol de expositor. El moderador, en cambio, organiza los tiempos, cuándo va a participar, en qué momento participará, a quién le dará la palabra para que intervenga o pregunte, ¿sí?, o para que conteste alguna pregunta. Ahora tenemos también, luego del moderador, a un secretario que comúnmente puede o no estar, ¿sí? Pero es quien tomará apuntes, ¿sí?, de las ideas más relevantes de cada intervención. Esto con el fin de que al final del conversatorio se dé una síntesis de lo más relevante que se ha tocado en el día sobre el tema determinado. Lo decíamos anteriormente, ¿sí? Al finalizar, se debe de establecer una síntesis sobre lo que se ha tratado. ¿Qué nos ha dicho tal persona? ¿Qué aporte nos dio esa persona? Entonces el secretario tendrá esa tarea de ir anotando las ideas claves de cada uno de los interventores para que al final dar una síntesis completa de lo que se ha tratado. Y obviamente tenemos a los participantes, ¿sí? Los participantes serán quienes expresen sus ideas, quienes pongan en la mesa sus puntos de vista, sus opiniones, sus diversas perspectivas sobre el tema. Y como les decía anteriormente, ¿no? Debe de haber una relación entre cada uno de ellos, temática, que tenga coherencia. No voy a mandar, como les decía en el ejemplo, a un docente de matemáticas a hablar sobre temas de literatura y viceversa. Tiene que tener pertinencia sobre el tema a tratar. Porque ya no es, ¿sí?, que yo daré mi punto de vista desde un aspecto vivencial o de lo que yo he visto en otras personas, sino mi experiencia propia de lo que he vivido sobre ese tema. ¿Cuál es mi aporte para? Si no, no voy a poder desarrollar esa conversación. Entonces, las pautas para la participación, ¿sí? Debemos de pedir el turno para hablar y saber esperar nuestro turno. Respetar las ideas de las otras personas, de los otros panelistas. Aunque sea un espacio de diálogo, de debate, va a haber o va a estar establecido bajo un ambiente de formalidad también. Ahora, esto depende también del moderador. Será el moderador quien determine el grado de formalidad en ese conversatorio, ¿sí? Tratar de no interrumpir, y para eso el moderador estará.
que se cumple el tiempo determinado sobre una intervención y otra, y dar paso a otra persona para que pregunte, para que se exprese. Todos tienen la oportunidad de establecer su punto de vista, pero debe de haber una secuencia, un tiempo determinado. Cada encuentro se organizará en 3 momentos, como toda planificación textual: un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Sí? En el principio, el moderador o el presentador dará esta introducción general, un antecedente sobre el tema. Ya en el desarrollo